A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado una capacidad infinita para crear, pero no siempre para pensar si debería hacerlo. Desde máquinas diseñadas para curar la locura, hasta dispositivos que prometían hablar con los muertos. Hoy exploraremos inventos tan absurdos, tan extraños y tan perturbadores que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero fueron completamente reales. Esto es el origen de 5 de los inventos más insólitos jamás creados. Imagina abrir la ventana de tu departamento y ver a tu hijo colgando afuera, suspendido a varios metros del suelo, encerrado en una jaula de metal, expuesto al viento, al frío y a una caída mortal. Esto no es una exageración, no es ficción, fue un invento real. Durante las décadas de 1920 y 1930, en ciudades como Londres y Nueva York, comenzó a popularizarse un artefacto conocido como la jaula para bebés. Su propósito, según los médicos de la época, era saludable. En aquel tiempo se creía firmemente que el aire fresco y la luz solar eran esenciales para el desarrollo infantil. La tuberculosis y otras enfermedades respiratorias causaban pánico, pero había un problema. Millones de familias vivían en departamentos pequeños, sin patios ni jardines. La solución fue tan simple como perturbadora: colgar al bebé afuera de la ventana. La jaula era una estructura de alambre grueso y metal, similar a una jaula de animales. Se instalaba directamente en la pared exterior del edificio. Dentro se colocaba al bebé envuelto en mantas, a veces durante horas. Abajo solo había vacío. No existían cinturones de seguridad modernos, no había supervisión constante, solo una fe ciega en que el metal resistiría. Lo verdaderamente perturbador no es solo el invento, sino que fue recomendado oficialmente. Algunos gobiernos locales incluso lo promovieron como una solución moderna. Había anuncios, manuales, fotografías de bebés sonriendo desde el abismo. Nadie parecía preguntarse qué pasaría si la jaula cedía, o si el bebé intentaba ponerse de pie, o si alguien simplemente tropezaba dentro del departamento. No existen registros completos de cuántos bebés resultaron heridos o murieron. Muchos casos nunca se documentaron. En esa época la muerte infantil era tan común que no siempre se investigaba. La jaula desapareció lentamente, no por una prohibición inmediata, sino porque alguien finalmente se hizo la pregunta correcta: ¿y si esto cae? Imagina abrir los ojos y no ver nada. No hay luz, no hay aire suficiente, solo madera y silencio. Estás vivo, pero ya te enterraron. Durante los siglos XVII y XVIII, la muerte no era definitiva. Existía una condición llamada catalepsia. El cuerpo parecía muerto. La respiración era casi invisible. Y los médicos, sin tecnología, se equivocaban. Personas declaradas muertas, enterradas y que despertaban bajo tierra. Cuando algunos ataúdes fueron exhumados, el horror quedó marcado para siempre. Uñas rotas, tapas arañadas, rastros congelados en un grito silencioso. El miedo se volvió tan grande que alguien decidió inventar una solución. Un féretro diseñado no para los muertos, sino para los que aún respiraban. Estos ataúdes incluían campanas conectadas a las manos del difunto. Si despertabas, solo tenías que moverte, y arriba en la superficie alguien escucharía, o eso esperaban. Algunos modelos tenían tubos de aire, otros banderas que se levantaban solas. Incluso había ataúdes con comida, por si la espera era larga, demasiado larga. En ciertos cementerios se contrataron vigilantes nocturnos. Su trabajo no era rezar, era escuchar. Escuchar campanas en la oscuridad, escuchar golpes bajo tierra, escuchar si alguien pedía desde su propia tumba. Pero el terror no termina ahí. A veces las campanas sonaban solas, no por vida, sino por gases de descomposición, falsas alarmas, falsas esperanzas. No existe evidencia clara de que alguien haya sido salvado por un ataúd de seguridad.
Pero sí existe algo más poderoso: el miedo. El miedo a despertar atrapado, el miedo a morir lentamente, el miedo a ser olvidado mientras aún estás vivo. Hoy la medicina puede confirmar la muerte, pero el eco de ese terror sigue vivo. Cada vez que piensas en un ataúd, cada vez que imaginas la oscuridad, recuerda que hubo una época en la que morir no era lo más aterrador, era despertar. El deseo, eso que no se puede ver, pero que siempre se ha intentado controlar. Durante siglos, la humanidad ha tenido miedo de una sola cosa: el cuerpo, y lo que es capaz de sentir. Y cuando no pudo dominarlo con palabras, intentó hacerlo con hierro. En el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos y Europa, la sexualidad masculina empezó a verse como una amenaza. La masturbación era considerada una enfermedad. Se le culpaba de la locura, la debilidad, la ceguera e incluso de la muerte. Los médicos religiosos y expertos coincidían en algo: el deseo debía ser reprimido, y si la mente no obedecía, el cuerpo sería castigado. El cinturón de castidad masculino no era un símbolo, era un objeto real, fabricado de metal rígido, con cerraduras, anillos y placas ajustadas directamente a los genitales, diseñado para ser usado durante horas o días. Algunos modelos permitían mínimas funciones básicas, otros no. La incomodidad no era un efecto secundario, era el objetivo. El uso prolongado provocaba heridas abiertas, rozaduras constantes, infecciones severas. En algunos casos el daño era irreversible, pero pocos hablaban de ello, porque admitir dolor significaba admitir culpa. El sufrimiento se interpretaba como señal de éxito, como prueba de que el deseo estaba siendo domado. Lo más perturbador es que este invento no fue impuesto solo por autoridades. Muchos padres lo colocaban a sus propios hijos creyendo que estaban salvando su alma. No era protección, era vigilancia constante. Un recordatorio de que incluso en la intimidad alguien tenía poder sobre tu cuerpo. El cinturón de castidad masculino no buscaba curar, no buscaba ayudar, buscaba obediencia. Transformó la moral en mecanismo, el miedo en diseño industrial, y demostró algo aterrador: que la tecnología puede ser usada no para avanzar, sino para reprimir lo más humano que existe. Hoy lo vemos como una aberración, un error del pasado, pero la idea detrás de este invento nunca desapareció, solo cambió de forma. Hubo una época en la que la locura no se entendía, se castigaba. No se escuchaba al paciente, no se le preguntaba qué sentía, solo se buscaba una cosa: hacerlo obedecer. Y si la mente no respondía, el cuerpo pagaba el precio. A finales del siglo XVII, la psiquiatría aún no existía como ciencia. La depresión, la esquizofrenia o la ansiedad no tenían nombre. Eran llamadas manías, histerias o simplemente locura. Los pacientes mentales eran vistos como peligrosos, impredecibles, casi inhumanos, y había una idea dominante: si el cerebro está mal, hay que forzarlo a funcionar. Así nació una máquina conocida como la silla giratoria. El paciente era atado con correas a una silla suspendida, brazos inmovilizados, cabeza fija. Luego, el médico activaba el mecanismo. La silla comenzaba a girar cada vez más rápido. El tratamiento consistía en la rotación, que provocaba mareos extremos, náuseas incontrolables, vómitos, desorientación total. Algunos pacientes perdían el conocimiento, otros entraban en pánico absoluto. Pero para los médicos eso significaba que el tratamiento estaba funcionando. Creían que el movimiento forzado redistribuía la sangre en el cerebro, que el caos físico reiniciaba la mente. Lo que no se decía es que muchos pacientes sufrían daños permanentes, desgarros musculares, lesiones cervicales, traumas severos. Algunos morían durante la sesión, otros quedaban peor que antes, pero el silencio era parte del proceso. Lo más perturbador ocurrió después. Muchos pacientes, tras pasar por la máquina, se volvían dóciles, callados, sumisos, no porque estuvieran curados, sino porque estaban aterrorizados. Y ese silencio fue interpretado como éxito médico. Esta máquina no buscaba sanar, buscaba controlar.
No trataba la mente, la quebraba. Transformó el sufrimiento en protocolo y el dolor en evidencia científica. Durante años, esta terapia fue aceptada en hospitales reales, con médicos titulados, con aval institucional. Hoy la recordamos como una barbaridad, pero en su momento fue progreso, y el siguiente invento fue aún más lejos, porque ya no giraba el cuerpo, ahora electrocutaba la esperanza. La muerte siempre ha sido el límite, la última palabra, el silencio absoluto, pero un hombre que creyó que ese silencio podía escucharse, y que tal vez podía responder. A principios del siglo XX, el mundo estaba obsesionado con el espiritismo. Las guerras habían dejado millones de muertos, familias enteras buscando respuestas. Las sesiones espiritistas se multiplicaron, golpes en mesas, voces en la oscuridad, mensajes del más allá. Y entonces alguien hizo una pregunta peligrosa. ¿Y si no es magia? ¿Y si es tecnología? Thomas Edison, uno de los inventores más importantes de la historia, afirmó públicamente estar trabajando en un dispositivo capaz de comunicarse con los muertos. No hablaba de fantasmas como creencia, hablaba de energía, de partículas, de señales invisibles. Según Edison, si la personalidad sobrevivía a la muerte, debía dejar algún rastro medible, y ese rastro podía amplificarse. El dispositivo nunca fue presentado oficialmente. No hay planos completos, no hay prototipo confirmado, solo declaraciones inquietas. Un aparato extremadamente sensible, capaz de detectar variaciones mínimas de energía y transformarlas en sonido, no para invocar, no para rezar, para escuchar. Así nació el teléfono espiritual. Edison murió en 1931. El invento nunca apareció, nunca se destruyó públicamente, nunca se negó por completo, simplemente desapareció. Y eso es lo más perturbador. Algunos creen que el aparato nunca funcionó, otros aseguran que sí, y que lo que escuchó no debería ser escuchado. Hay quienes afirman que Edison abandonó el proyecto porque el silencio no era silencio, era algo más. Lo inquietante es que este invento nunca fue olvidado. Hoy existen grabaciones psicofónicas, cajas espirituales, radios que buscan voces entre la estática. La tecnología moderna sigue intentando lo mismo. No hablar con los muertos, sino demostrar que nunca se fueron del todo. Tal vez la pregunta no es si podemos hablar con los muertos, sino si deberíamos hacerlo. Porque algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrar. Estos inventos nos recuerdan algo inquietante. No todo lo nuevo es bueno, no todo lo innovador es progreso. A veces el miedo, la ignorancia o la obsesión también crea tecnología. Y la pregunta es, ¿qué inventos actuales veremos en el futuro como auténticas locuras? Muchísimas gracias por llegar al final del video. Este fue el origen de 5 de los inventos más perturbadores de la antigüedad, donde el pasado siempre tiene algo extraño que contar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir. Esto fue todo por mi parte. Hasta la próxima.